Bolivia. ¿Puede salvarse? La nación andina lleva años en una constante decadencia debido a su modelo económico, y a pesar de que hay elecciones en agosto, lo cierto es que no parece que ninguno de los candidatos vaya a cambiar el modelo de raíz. Y es en este contexto en el que ha irrumpido un hombre cuyo programa de gobierno puede ser la solución a la crisis que enfrenta. Jaime Dunn. Pero, ¿quién es Jaime Dunn? ¿Qué propone para Bolivia? ¿Hay alguna forma de que llegue a la presidencia? Hoy hablaremos de todo ello. Recientemente ha cogido fuerzas el nombre de un outsider de la política, de ideas liberales, que aparentemente podría resolver la extrema crisis que atraviesa Bolivia en estos momentos. Jaime Dunn de Ávila. Un analista financiero al que muchos ya han empezado a denominar como el Milei boliviano. Así que veamos quién es realmente Jaime Dunn, veamos si es para tanto, si es realmente el liberal revolucionario que parece ser o simplemente es puro humo. El candidato. Jaime Dunn de Ávila, nacido en Santa Cruz, es un consultor internacional y analista financiero. Estudió Relaciones Internacionales en la Colgate University de Nueva York y tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development. Ha sido operador de la Bolsa de Nueva York, fue fundador del Banco de Desarrollo Productivo ST y ha sido asesor también en Egipto y República Dominicana. Su máxima aproximación a la política fue su tiempo como gobernador interino de La Paz. Es decir, a pesar de que no es un perfil completamente ajeno a la política, sí que es verdad que ha construido su carrera al margen del sector público. Para las elecciones de 2025, Dunn concurría con Nueva Generación Patriótica NGP, y en su segundo plan de gobierno, ahora hablaremos del primero, establecía la libertad individual y la reducción sumamente drástica del tamaño del Estado como método principal para sacar a Bolivia de la crisis. Establece las garantías jurídicas como punto central de su política, así como la inviolabilidad de la propiedad privada. Es un programa abiertamente meritócrata, que busca incentivar la inversión privada a través de incentivos, valga la redundancia, que fomenten el libre mercado. Es decir, rechaza el corporativismo, rechaza el prebendarismo y mucho más el modelo actual de Bolivia, que se basa en la primacía del Estado por encima del individuo. Dunn detalla un programa en 3 fases. Primero, la fase de saneamiento y estabilización económica, a través de la reducción del tamaño del Estado en al menos 8% del PIB. Para comparar, esto es 3 puntos mayor que lo que propone Kaiser en Chile. Segundo, la reducción de barreras burocráticas, de los impuestos y muy especialmente una reforma laboral que flexibilice la contratación. Esto con el fin de incentivar, no a través del corporativismo, sino del libre mercado, la inversión privada nacional e internacional. Tercero, la eliminación de monopolios estatales, lo que implica una privatización de algunas empresas públicas, aunque desafortunadamente no se entiende que puedan ser todas. También contempla la eliminación de subsidios que frenan el desarrollo económico orgánico y que ya han sido un problema para Bolivia hace décadas. Si has visto mi vídeo sobre la crisis de Bolivia, habrás notado que es exactamente lo contrario a lo que viene haciendo la nación. Es un país en el que llevan décadas y décadas aplicando políticas liberticidas y expandiendo permanentemente el tamaño del Estado por encima del sector privado. Así que, si bien tengo algunos reparos con respecto a su tibieza en el ámbito de las privatizaciones, yo vendería cada empresa estatal lo antes posible. Es un programa económico diametralmente opuesto a las recetas masistas ya probadas y fracasadas. Pero esto es más sorprendente todavía considerando que el resto de los candidatos o son masistas, o son socialistas, o en el mejor de los casos son tibios. Pronto haré un vídeo específico desglosando al resto de los candidatos de estas elecciones y prediciendo qué puede pasar, pero considerando que todos los candidatos oscilan entre el centro y la extrema izquierda, lo mejor que puede pasar en este momento, que siempre es una buena noticia, es tener a un candidato liberal en la papeleta. Sin embargo, mientras redactaba este vídeo, surgió una noticia que ha sacudido el panorama electoral y que ha sido un mazazo con base en todo lo que estoy diciendo. Jaime Dunn, el único candidato liberal y el único candidato que realmente era diferente dentro de todo el cúmulo de potenciales presidenciables de estas elecciones, ha sido inhabilitado de participar. La inhabilitación. Todo el proceso de registro de candidatura de Dunn fue un absoluto calvario. Desde problemas con el NGP hasta falta de solvencia, la postulación de Dunn fue tormentosa y durante muchos meses no se sabía siquiera si podría ser candidato o no. Finalmente Dunn logró a último momento registrar su candidatura, pero el TSE, Tribunal Supremo Electoral, la anuló debido a adeudos pendientes. Y si bien Dunn acreditó haber pagado con creces estos adeudos, esto no fue suficiente para que el TSE revocara la anulación de su candidatura. Muchos decían que esto era la muestra de lo improvisada que fue su postulación.
Y en parte es cierto considerando que no hubo un exhaustivo trabajo de armado político previo, es decir, ni siquiera contendía con su propio partido, el NGP no es de Dun, es un partido prestado. Sin embargo, la lectura correcta de esta situación es otra. Por muy improvisada que haya sido su candidatura, al calor de las evidencias presentadas podemos concluir que esta anulación no es válida. Y es que hace ya muchas décadas que no existe en Bolivia una genuina garantía jurídica o electoral para todos los contendientes. Y es que estamos partiendo de la base errónea de que Bolivia es una democracia, cuando en realidad no lo es. Es decir, los órganos jurídico-electorales llevan décadas absolutamente cooptados por el MAS, el ex partido de Evo Morales. No olvidemos que el TSE responde directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue el mismo que dijo en 2017 que Evo Morales podía saltarse su propia constitución y volver a postularse a la reelección porque es un derecho humano. Así que no debería sorprendernos que un órgano absolutamente cooptado por el MAS anule la única candidatura del único señor que planteaba hacer algo diametralmente opuesto a lo que viene haciendo el MAS. ¿Y entonces por qué estoy haciendo este vídeo? Porque Dun tiene todavía un plazo de 5 días hábiles para apelar este fallo, y aunque es altamente improbable que consiga revocar esta decisión, hay una posibilidad. Así que ahora lo que tenemos que hacer es analizar los dos escenarios posibles, es decir, que lo dejen competir como debería ser y como estaba establecido. ¿Y si lo dejan competir? En primer lugar, la opción menos probable, aunque la más deseable, que dejen a Dun competir en las elecciones. En este caso, toda la artillería estará puesta en un único objetivo: ganarlas sí o sí. No hay otra opción. A diferencia de Milei en su momento o Kaiser actualmente, Dun tiene dos grandes problemas internos en su propia candidatura. En primer lugar, tiene muy poco tiempo para construir un movimiento político de base transversal. Es decir, sí, tiene una muy buena base de militantes, una base fiel, una base leal. Pero también tiene un techo muy bajo y para poder ampliarlo lo que necesita es construir un movimiento político y eso necesita tiempo. Tiempo que Dun no tiene porque las elecciones son en 1 mes y medio. En segundo lugar, Dun no tiene partido. Es decir, sí, el NGP le iba a llevar a la papeleta, por supuesto, pero ese no es su partido, ese es un partido prestado. Es un fenómeno muy común en países como Perú o Ecuador, en los que los partidos políticos son meros instrumentos electorales, carcasas políticas, estructuras que muchas veces no tienen nada que ver con el candidato al que están postulando. El problema real aquí es que si bien Dun es liberal, el NGP es profundamente estatista. En el primer programa del NGP, que no de Dun, establecían y exaltaban las virtudes del Estado plurinacional y de la justicia social y renegaban explícitamente del neoliberalismo. La segunda versión que os he mostrado es a partir ya de que Dun llegó y empezó a establecer el orden que tiene que tener el partido. Sin embargo, si Dun llega a ganar las elecciones con el NGP, nada nos garantiza que este partido le sea leal a unas ideas, las de Dun, diametralmente opuestas a sus principios de origen. Ya ahí tenemos un problema muy grave. Pero para eso hay que ganar las elecciones, y si ya no hay tiempo para construir el movimiento político que necesitamos, esto se antoja muy difícil. La ventaja que tiene Dun en ese sentido es que el panorama político en Bolivia está tan fragmentado que puede dar lugar a sorpresas de último momento que pocos esperen, que con una cantidad pequeña de votos logren colarse a segunda vuelta y dar la sorpresa. Así pasó, de hecho, en Perú en 1990, que tras el desastroso gobierno de Alan García, el panorama político estaba tan dividido que dio lugar a una sorpresa como lo fue Alberto Fujimori, y ha pasado recientemente también en el propio Perú con el caso de Pedro Castillo, que si bien ya sabemos cómo terminó, es verdad que logró llegar a la presidencia contra todo pronóstico debido a la atomización de las elecciones. ¿Puede Dun repetir el fenómeno Fujimori? ¿Llegar a la presidencia recorriendo el país a punta de megáfono y de un puñado de seguidores? Pues por poder puede, pero lo cierto es que lo tiene muy complicado, especialmente porque es una anomalía estadística y por supuesto porque tendrá que luchar contra Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes, Andrónico Rodríguez y el MAS, todos ellos con una maquinaria muy superior. Y finalmente, si lograra remontar el partido, si Dun hiciera una campaña tan extraordinaria que lograra llegar a segunda vuelta, tendría que enfrentarse con el monstruo final, el TSE. El malévolo árbitro que cuenta los votos y que ya tiene un historial de haberse robado las elecciones en favor de Evo Morales. Para resumir, si Dun quiere convertirse en presidente este año, tendría que lograr que le habiliten la candidatura,
conciliar diferencias internas con su partido, conseguir en un mes el apoyo de diferentes sectores, imponerse ante la maquinaria de todos los candidatos que llevan años esperando esas elecciones para ser presidentes, pasar a segunda vuelta, ganar la segunda vuelta y esperar que por favor y gracias el muy corrupto TSE no le haga fraude. Tengo que ser muy honesto con vosotros. Francamente veo muy difícil que Jaime Dunn logre ganar estas elecciones. El camino para Dunn en esta elección concretamente luce bastante poco prometedor. Y a pesar de que es verdad que tiene una muy buena base de militantes liberales, y a pesar de que yo mismo, no lo pienso ocultar, quisiera que Jaime Dunn ganara, francamente lo veo muy difícil, por lo menos en esta ocasión, incluso si lo dejaran competir. Ojalá me equivoque, porque pienso que no hay otra forma en que Bolivia logre levantarse del suelo que aplicar el programa económico de Dunn. Pero francamente lo encuentro muy difícil. ¿Y si no lo dejan competir? Entendamos una cosa, el próximo presidente en asumir sí o sí va a tener que ajustar. Pasa siempre luego de una crisis de ese tamaño. Pasó en Perú con Fujimori, pasó en Argentina con Dualde, pasó en Brasil con Itamar. Siempre que hay una crisis de ese tipo, tienen que ajustar. Y en Bolivia no va a ser la excepción. El próximo presidente o hace un ajuste o se resigna a fracasar. En este sentido hay un problema. Que el único que propone un ajuste de verdad es Dunn. Es decir, si gana las elecciones un tipo como Samuel Doria Medina, que es un socialista de manual, va a tener que gobernar en contradicción con aquello por lo que lo votaron. Ya entendiendo esto, si Dunn no se puede presentar, sus bases tendrán que votar a alguien. En ese caso, Dunn tendrá dos opciones: apoyar a otro candidato del NGP o apoyar a otra fuerza política. En el primer caso me parecería un error absoluto. Recordemos, el NGP es un partido asquerosamente estatista y el único resquicio de liberalismo que tienen es el propio Jaime Dunn, en un escenario en el que Dunn está por fuera de la carrera presidencial, que no os quepa ninguna duda que el NGP va a volver a su característica senda liberticida. Por lo tanto, no, para mí Dunn no debería apoyar a ningún otro candidato del NGP. Y si me apuras, debería renunciar a ese partido nefasto. Lo mejor para su propio movimiento y para la propia Bolivia es que él funde su propio partido político, un partido liberal, un partido más afín a sus propias ideas. En el segundo caso, lo más seguro es que termine por aliarse con el expresidente y candidato José Tuto Quiroga. Quiroga es fundamentalmente un tibio. Es decir, no es un socialista, no es un masista, eso es importante. Pero no es contundente respecto a las medidas que hay que tomar para salir de la crisis, y dada la dimensión de esta, la contundencia es fundamental. Para hacer un símil, Quiroga sería lo más parecido a un Piñera o un Macri de la vida. Una persona con buenas intenciones, ya, pero sin una definición ideológica clara. Si Dunn respalda a un candidato, necesariamente tiene que ser a Quiroga. Dotar a su movimiento de una impronta mucho más liberal puede ser lo que le haga falta al propio Tuto para no fracasar como si fracasaron otros expresidentes en otros países, como el propio Macri, por ejemplo. En este sentido, no me sorprendería en absoluto que en una eventual presidencia de Quiroga, Dunn se convierta, por ejemplo, en su ministro de Economía, y con esto logre hacer dos cosas. Uno, ampliar su capital político, como es debido, y dos, ajustar en lo que se debe ajustar, es decir, llevar parte de su agenda económica a cabo. De no cumplirse alguna de estas dos condiciones, si Dunn apoya directamente a un candidato del NGP, si se queda en el NGP, o si apoya a cualquier candidato que no sea el propio Quiroga, esto podría ser muy costoso no solo políticamente para Dunn, sino especialmente para la propia Bolivia, pues habrá perdido su única alternativa liberal en un momento en el que el país necesita más libertad que nunca. Conclusión. A diferencia de países como Chile, la situación política en Bolivia es mucho más compleja, no solo porque el sistema electoral está absolutamente corrupto, sino porque en consecuencia la única alternativa de verdad para solucionar los problemas del país está inhabilitada. Es verdad, todavía hay que esperar el fallo de la apelación de Dunn, pero francamente se antoja muy complicado que el panorama político actual logre cambiar. Lamentablemente, en el caso de Dunn, lo más probable es que tenga que empezar a construir su propio movimiento político apartado del NGP, ganar capital político con miras a 2030. En cuanto a estas elecciones, Dunn tiene dos opciones. La fácil es apoyar a nadie y simplemente capitalizar el eventual descontento con el eventual fracaso del próximo presidente. La difícil es apoyar a Tuto Quiroga, que es el único candidato que no es completamente alérgico a sus ideas, intentar dotar un eventual gobierno suyo de un carácter más liberal y buscar tener éxito en materia económica y social junto a él. En ambos casos, lo primero y principal será salir de inmediato del NGP. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.